Fue el verano en que cumplí 15 años, una época mágica para mí, porque ese año descubrí exactamente lo que quería hacer con mi vida. Era más que el simple sueño lejano y confuso de un joven sobre el futuro. Fantasías confusas de ser bombero, detective, marinero, piloto de pruebas o espía. Yo sabía que iba a ser físico-culturista. Y no solo eso, iba a ser el mejor físico-culturista del mundo, el más grande. No estoy exactamente seguro de por qué elegí el fisicoculturismo, excepto que me encantaba. Me encantó desde el primer momento en que mis dedos rodearon una barra y sentí el desafío y la emoción de levantar las pesadas placas de acero sobre mi cabeza. Siempre había estado involucrado en deportes gracias a mi padre. Con el apoyo de mi padre, entré por primera vez a deportes organizados y competitivos cuando tenía 10 años. Sin embargo, para cuando cumplí 13, los deportes en equipo ya no me satisfacían. Ya estaba siguiendo un camino individual. No me gustaba cuando ganábamos un juego y yo no recibía reconocimiento personal. Solo me sentía realmente recompensado cuando me señalaban como el mejor. Así que decidí probar deportes individuales. Todavía recuerdo mi primera visita al gimnasio de físico-culturismo. Ahí estaba, frente a mí, mi vida, la respuesta que había estado buscando. Hice clic inmediatamente. Una vez que empecé, no pasó mucho tiempo antes de volverme literalmente adicto. Me encantaba la sensación del frío acero calentándose con mi contacto, y los sonidos y los olores del gimnasio. Todavía me encanta. Recuerdo mi primer entrenamiento real tan vívidamente como si hubiera sido anoche. Fui en bicicleta al gimnasio, que estaba a 13 kilómetros del pueblo donde vivía. Usé barras, mancuernas y las máquinas. Los chicos me advirtieron que terminaría adolorido, pero no parecía afectarme. Pensé que yo estaba más allá de eso. Luego, después del entrenamiento, empecé a regresar a casa en bicicleta y me caí. Estaba tan débil que no podía sostener el manubrio. No sentía las piernas. Eran como fideos. Estaba entumecido. Todo mi cuerpo temblaba. Esa fue mi primera experiencia con el entrenamiento de pesas y me volvió loco. A la mañana siguiente ni siquiera podía levantar el brazo para peinarme. Cada vez que lo intentaba, un dolor recorría todos los músculos de mi hombro y brazo. ¿Qué te pasa, Arnold?, preguntó mi madre. Solo estoy adolorido, le dije. Mis músculos estaban rígidos. Pero mi madre seguía insistiendo. ¿Por qué, Arnold? ¿Por qué querrías hacerte esto a ti mismo? No me molestaba lo que mi madre dijera. Ver nuevos cambios en mi cuerpo y sentirlos me emocionaba. Sentía los músculos ardiendo. Aprendí que ese dolor significa progreso. Cada vez que mis músculos dolían después de un entrenamiento, sabía que estaban creciendo. No podía haber elegido un deporte menos popular. Mis amigos de la escuela pensaban que estaba loco, pero no me importaba. Mis únicos pensamientos eran seguir adelante y construir músculos. Recuerdo a ciertas personas tratando de meter pensamientos negativos en mi mente, intentando persuadirme de bajar el ritmo, pero yo ya había encontrado aquello a lo que quería dedicar toda mi energía, y no había forma de detenerme. Mi impulso era inusual. Hablaba diferente a mis amigos. Tenía más hambre de éxito que cualquiera que conociera. Empecé a vivir para estar en el gimnasio. Y cuando él no estaba entrenando, estaba leyendo todas esas revistas de fisicoculturismo. Fue ahí donde encontró a su héroe. En una de esas revistas vi mi primera fotografía de Rec Park. Soñaba con ser gigantesco. Rec Park era el epítome de ese sueño. Él se veía tan magnífico en el papel de Hércules que quedé hipnotizado. Estaba sentado en el cine y supe que ese sería yo. Me vería como Rec Park. Estudiaría todo lo que él hacía. A partir de ese momento, mi vida estuvo totalmente dominada por él. Su imagen era mi ideal. Estaba clavado en mi mente.
Descubrí todo lo que pude sobre él. Compré todas las revistas que publicaban sus rutinas. Aprendí cómo empezó a entrenar, qué comía, cómo vivía y cómo hacía sus entrenamientos. Me obsesioné con Rec Park. Era la imagen frente a mí desde el momento en que comencé a entrenar. Mientras más me concentraba en esa imagen y trabajaba y crecía, más veía que era real y posible para mí llegar a ser como él. La gente a mi alrededor predecía que podía suceder en 5 años, pero yo no creía poder esperar tanto. Tenía esta ambición insaciable por llegar ahí antes. Mientras la mayoría estaba satisfecha con entrenar 2 o 3 veces por semana, yo rápidamente llevé mi programa a 6 entrenamientos por semana. Mi padre estaba desconcertado. No hagas esto, Arnold. Yo le respondí, quiero ser el mejor fisicoculturista del mundo. Eso hacía que mi padre suspirara y moviera la cabeza. Entonces añadí, quiero ir a América y salir en películas. Quiero ser actor. ¿América? Respondió. Sí, América. Dios mío. Fue a la cocina y le dijo a mi madre, creo que debemos llevar a este muchacho al doctor. Está mal de la cabeza. Realmente estaba preocupado por mí. Sentía que yo no era normal. Y por supuesto, tenía razón. Con mi deseo y mi impulso, definitivamente no era normal. La gente normal puede ser feliz con una vida común. Yo era diferente. Sentía que había más en la vida que simplemente arrastrarse en una existencia promedio. Siempre había admirado las historias de grandeza y poder. César, Carlomagno y Napoleón eran nombres que conocía y recordaba. Quería hacer algo especial. Quería ser reconocido como el mejor. Este fue un fragmento del libro del que quiero hablar hoy, el cual es Arnold, la educación de un físico-culturista. Arnold Schwarzenegger escribió esto en 1977, cuando apenas tenía 30 años. La razón por la que pensé en este libro es porque he estado leyendo mucho sobre SpaceX y pensaba en el hecho de que Elon Musk fundó esa empresa cuando también tenía alrededor de 30 años. Creo que es interesante regresar y leer lo que Elon decía a esa edad, cuando el éxito futuro de SpaceX todavía estaba 1 o 2 décadas en el futuro. Hay otro ejemplo de esto con Bernard Arnault, el fundador de Louis Vuitton. Leí esta biografía, muy difícil de encontrar sobre él. Está agotada y cuando aparece una copia puede llegar a venderse hasta por $3,000. Cuando ese libro termina, Arnold está en sus 40 y describe exactamente el plan que terminaría ejecutando durante las siguientes 3 décadas. Eso es exactamente lo que sucede en el libro que tengo en mis manos. Arnold explica lo que aprendió para llegar a la cima de este deporte tan extraño y francamente muy ridiculizado deporte del fisicoculturismo. Y luego dice, hey, los mismos principios que usé para llegar a la cima de este deporte los voy a usar para convertirme en estrella de cine y construir un imperio empresarial. Y después va y lo hace. Así que lo que vemos aquí es cómo pensaba antes de alcanzar el éxito. Regresemos entonces a la idea de que Arnold encontró su camino de vida. Mis sueños iban más allá de tener un cuerpo espectacular. Una vez tuviera eso, sabía lo que haría por mí. Entraría al mundo del cine y construiría gimnasios por todo el mundo. Crearía un imperio. Rec Park se convirtió en una figura paterna para mí. Pegué fotos suyas en todas las paredes de mi habitación. Leía todo lo que se publicaba sobre él en alemán. Tenía amigos que me traducían las historias en inglés. Estudiaba cada fotografía de él que caía en mis manos. Eso me inspiraba a trabajar todavía más duro. Cuando sentía mis pulmones ardiendo como si fueran a explotar y mis venas hinchadas de sangre, me encantaba. Sabía entonces que estaba creciendo. Sabía que estaba dando un paso más para convertirme en Rec Park.
Quería ese cuerpo y no me importaba lo que tuviera que soportar para conseguirlo. Mi sala de pesas no tenía calefacción, así que en invierno me congelaba. No me importaba. Entrenaba sin calefacción, incluso en los días cuando la temperatura bajaba de los 0 grados. Aunque todavía era un adolescente en ese momento que practicaba un deporte individual, comenzó a entender la importancia de construir un equipo alrededor de él. En esa época tenía muchos amigos fisicoculturistas, varios mayores que él. Uno de ellos llevó a Arnold por un camino que mantendría toda su vida: desarrollar una fortaleza mental extrema. Una y otra vez en este libro, Arnold repite: todo está en la mente, todo está en la mente, todo está en la mente. Había ciertos días en que algo me detenía y no entrenaba tan duro como otros días. Esto era inexplicable para mí. Algunos días nada podía detenerme, otros días me sentía derrotado. En esos días malos no podía manejar ni de cerca mi peso normal. Eso me confundía. Carl y yo discutíamos. Él había leído mucho de psicología y su argumento tenía sentido para mí. De hecho, eso ayudó a formar la base de mi manera de pensar en el futuro. No es tu cuerpo, Arnold. Tu cuerpo no puede cambiar tanto de un día a otro. Es tu mente. En algunos días tus metas son claras. En los días malos necesitas a alguien que te impulse a seguir. Se volvió extremadamente importante para mí tener a alguien detrás diciendo: vamos, Arnold, una más. Vamos, otra serie, una más. Y era tan importante para mí como ayudar a otra persona. Y él admite abiertamente que quiere ser percibido como alguien especial. Era realmente importante para él ser percibido por otra gente como el mejor, como alguien especial. Dice: poco después, la gente empezó a verme como alguien especial. En parte, eso era el resultado de mi propia actitud cambiante sobre mí mismo. Estaba creciendo, me hacía más grande y estaba ganando seguridad. Recibía una atención que nunca antes había tenido. Esa extraña nueva actitud de la gente hacia mí tuvo un efecto increíble en mi ego. Me daba algo que había estado deseando. No estoy seguro de por qué necesitaba tanto esta atención especial. La mayoría de las personas que conocía no entendían en absoluto lo que estaba haciendo. Al principio fue difícil de manejar. Era joven e impresionable. Sabía que quería esto tanto que nadie podía detenerme. Pero muchas veces sí me cuestionaba. Me preguntaba por qué era tan diferente. Mi elección de deporte confundía a los demás. ¿Por qué tenías que escoger el deporte menos popular en Austria? Y era cierto. En ese tiempo solo había entre 20 y 30 fisicoculturistas en todo el país, en esos tiempos. No podía dar una respuesta. No lo sabía. Había sido algo instintivo. Simplemente me enamoré de ello. Mi mente estaba completamente enfocada en entrenar y me molestaba cualquier cosa que me alejara de eso. Él hablaba literalmente sobre quitar cualquier otra cosa de su vida porque necesitaba emociones estables para concentrarse en su trabajo. Necesitaba emociones estables, disciplina total. Necesitaba entrenar 2 horas en la mañana y 2 en la noche, concentrándome únicamente en perfeccionar mi cuerpo y llevarlo a su máximo nivel. Cualquier cosa que pensaba que podía frenarme, lo evitaba. Y esto comenzó a afectar su relación con sus padres. Incluso eliminé a mis padres de mi vida. Parecía que siempre querían verme, y cuando estaba con ellos no tenían nada que decir. Me acostumbré a escuchar ciertas preguntas. ¿Qué te pasa, Arnold? ¿No sientes nada? ¿No tienes emociones? Siempre lo ignoraba.
Sabía que lo que estaba haciendo no solo era justificable, era esencial. Mi confianza crecía mientras veía cuánto control estaba ganando sobre mi cuerpo. En 2 o 3 años había logrado cambiar completamente mi físico. Esto me enseñó algo. Si había sido capaz de transformar tanto mi cuerpo, también podía, mediante la misma disciplina y determinación, cambiar cualquier otra cosa que quisiera. Este es el punto central del libro. El libro termina y literalmente dice: lo mismo que estoy haciendo con el fisicoculturismo, lo voy a aplicar a todo. Miren cómo lo hago. Voy a construir un imperio empresarial. Voy a ser actor. Voy a dominar América. Tenía una novia con la que vivió cuando llegó a Estados Unidos. Creo que estuvieron juntos desde que él tenía 21 hasta los 26. Y en el libro que ella escribió sobre su relación con Arnold, ella habla de lo diferente que ambos veían la vida. Ella decía: yo veía la vida como algo que simplemente sucede. Arnold veía la vida como algo que se dirige. Y esto es justamente lo que él dice. Si pude cambiar tanto mi cuerpo, también a través de la misma disciplina y determinación, podría cambiar cualquier otra cosa. Eso quería. Podía cambiar mis hábitos, toda mi perspectiva de vida. Durante esos primeros años no me importaba cómo me sentía respecto a nada, excepto el fisicoculturismo. Consumía cada minuto de mis días y todo mi esfuerzo. Sabía que si puedes cambiar tu dieta y tu rutina de ejercicio para darte un cuerpo diferente, puedes aplicar los mismos principios a cualquier otra cosa. El secreto está contenido en una fórmula de 3 partes que aprendí en el gimnasio: confianza en uno mismo, actitud mental positiva y trabajo duro honesto. Mucha gente conoce estos principios, pero muy pocos pueden ponerlos en práctica. Todos los días escucho a alguien decir: estoy demasiado gordo, necesito bajar 10 kilos, pero no puedo. Nunca logro mejorar. Yo me odiaría si tuviera esa actitud, si fuera así de débil. Yo podía perder entre 5 y 20 kilos rápidamente, fácilmente, prácticamente sin dolor, simplemente diciéndolo en mi mente. Aplicando los principios de disciplina estricta que el fisicoculturismo me enseñó, puedo prepararme para cualquier cosa. Y luego vuelve a repetir cómo todos a su alrededor pensaban que sus hábitos eran extraños. Estás en esta subcultura rara con todos estos excéntricos e inadaptados. No estás haciendo lo que esperan que hagas. Dice: para ellos, la única manera aceptable de vivir era ser banquero, secretario, doctor o vendedor. Tener un tipo de trabajo normal, hacer algo legítimo. Mi decisión de desarrollar mi cuerpo y convertirme en Mr. Universo estaba totalmente fuera de su comprensión. Yo escuchaba únicamente a mi voz interior y mis instintos. Nadie entendía mi impulso para nada. Y aquí Arnold hace un trabajo extremadamente bueno aislándose de la negatividad. Si dices cosas negativas sobre él o tienes una actitud pesimista, simplemente te sacaba de su vida. Pero también se dio cuenta de que estaba en la cultura equivocada y necesitaba ir a América. Mi verdadera aspiración era encontrar la manera de llegar a América. Siempre tuve una sensación claustrofóbica sobre Austria. Necesito salir de aquí. Esto no es suficientemente grande. Es sofocante. No me permitirá expandirme. Incluso las ideas de la gente eran pequeñas. Había demasiado conformismo, demasiada aceptación de las cosas tal y como siempre habían sido. Cuando cumplió 18, tuvo que entrar al ejército. Dice: en Austria, el servicio militar era obligatorio durante un año.
Y aquí aparecen dos rasgos aparentemente contradictorios de Arnold. Era extremadamente disciplinado, pero también era incontrolable, sin compromiso y dispuesto a asumir enormes riesgos. De hecho, en la historia que él cuenta, prácticamente abandonó la base militar durante el entrenamiento básico para participar en su primera competencia. Como resultado, terminó una semana en prisión militar. Y no le importa en absoluto. Dice, para mí, el ejército fue una buena experiencia. Me gustaba la regimentación, la estructura rígida y firme. La disciplina no era algo nuevo para mí. También cuenta cómo escapó de la base para competir en su primer torneo de Mr. Europa Junior. Él termina ganando y dice, me encantó la atención repentina. Supe con absoluta certeza que iba camino a convertirme en el mejor físico-culturista del mundo. Sentía que ya era uno de los mejores del mundo. Obviamente, ni siquiera estaba entre los mejores 5000, pero en mi mente ya era el mejor. Al ejército no le impresionó mucho. Me atraparon cuando estaba escalando de regreso por el muro. Pasé 7 días en prisión con solo una manta sobre una banca de piedra fría y casi sin comida. Pero tenía mi trofeo. Y no me importaba si me encerraban un año entero. Había valido la pena. Y no recuerdo si esto aparece en el libro o en otro de los libros que leí sobre Arnold. Él escribió dos autobiografías, una cuando tenía 30 años y la otra cuando ya estaba en sus 70s. Leí ambas. También leí el libro que escribió la novia de Arnold, con la que vivió varios años, pero hay una cita que guardé y que quiero leer porque creo que explica perfectamente cómo veía las cosas en ese momento. ¿Por qué diablos era tan extremo? Él decía, esta era mi única salida. Era claro que el fisicoculturismo era lo mío. Eso era para lo que estaba destinado en ese momento. Y entonces vi con absoluta claridad lo que podía lograr. Eso me dio una cantidad enorme de motivación. En lugar de entrenar 2 horas al día, como la mayoría entrenaba, yo entrenaba 2 veces al día durante 4 horas. Totalmente anormal. Y algunas veces entrenaba 3 veces al día. Y otras veces hasta 4. Regresaba a mi casa durante mi hora de comida y hacía abdominales durante una hora completa, solo para conseguir esa hora extra que nadie más estaba haciendo, solo para estar un paso adelante de todos los demás. Lo que separa al campeón del que queda en segundo lugar o del perdedor es la persona que tiene la ventaja psicológica. Todo está en la mente. Yo tenía una ventaja psicológica. No tenía ninguna otra cosa disponible. Por eso era fácil desarrollar ese impulso y esa mentalidad de esta es mi única salida de este pueblo, de esta aldea. Siempre sentí que mi salida era el fisicoculturismo. No podía imaginar ningún otro camino. Él salió de Austria y se fue a Berlín. Trabajaba en un gimnasio como entrenador, tratando de ganar algo de dinero. En ese momento estaba pasando por muchas dificultades económicas. Entrenaba a otras personas durante el día y luego trabajaba en su propio cuerpo porque quería competir por el título de Mr. Universo. En ese tiempo, toda mi mente estaba enfocada en una sola cosa: convertirme en Mr. Universo. En mi propia mente, yo ya era Mr. Universo. Tenía una visión absolutamente clara de mí mismo sobre el escenario, sosteniendo el trofeo. Era solo cuestión de tiempo para que el resto del mundo también pudiera verlo. Y no me importaba cuánto tuviera que sufrir para lograrlo. Tuve que vivir una vida dividida. Y Arnold habla mucho sobre cómo prácticamente no tenía conocimientos teóricos, todo lo aprendía de manera práctica mediante prueba y error.
Muchas de las cosas que él estaba aprendiendo en los 70 siguen siendo utilizadas hoy en día. Dice, tenía que vivir una vida dividida, actuar como instructor para los clientes del gimnasio y entrenarme para ganar el título de Mister Universo. Era frustrante. Las personas que nunca sacarían verdadero provecho de mis consejos absorbían mi tiempo. Pagaban y venían al gimnasio, pero su esfuerzo era desagradable y superficial. Solo hacían los ejercicios por hacerlos. Entrenaban débilmente, consintiéndose a sí mismos. Y había mucho que quería hacer con estas horas desperdiciadas. Entrenaba tanto en la mañana como en la noche. Así comenzó la rutina dividida, que después se volvería famosa en el mundo del físico-culturismo. Pero originalmente no había ninguna teoría detrás de ello. Entrenaba de 9 a 11 de la mañana y luego otra vez de 7 a 9 de la noche. No podía creer los resultados. Y nuevamente habla sobre aprender a fortalecer su mente, igual que fortalecer su cuerpo. Todavía era muy joven y se dio cuenta de que uno puede derrotarse a sí mismo incluso antes de entrar al campo de batalla. Aunque su confianza estaba creciendo, aún tenía un elemento que él llamaba mentalidad de perdedor. Esto es algo que terminó arreglando. Esto es algo que le disgustaba de sí mismo. Así que él fue a esta competencia y observó fotografías de hombres contra los que competiría. Esto antes de la competencia. Dice, no, no puedo vencer a este tipo que ganó. Luego veía al segundo lugar. No, tampoco puedo vencerlo. Después al tercero. A él tampoco. Fue bajando por la lista hasta quizá llegar al octavo o noveno lugar y pensó, tal vez podría ganarle a él si entreno lo suficiente. Era una manera perdedora de ver las cosas. Me derroté a mí mismo antes siquiera comenzar, incluso antes de completar un año entero de entrenamiento. Pero era joven. Estaba tratando de protegerme emocionalmente. Todavía no había desarrollado completamente mis ideas sobre el pensamiento positivo y el poder de la mente. En una de esas competencias, Arnold estaba convencido de que iba a ganar, pero terminó en segundo lugar. Después del golpe emocional inicial, hizo algo muy inteligente. Una vez que superé la decepción de perder, traté de entender exactamente por qué había sucedido. Intenté ser honesto, intenté analizarlo de manera justa. Todavía tenía debilidades importantes. Para mí, este fue un verdadero punto de inflexión. Decidí regresar y dedicar un año entero a trabajar las cosas a las que nunca les había prestado atención. Estaba dependiendo de una sola cosa, lo que tenía más que nadie, mi impulso. Yo tenía más hambre que cualquiera. Lo deseaba tanto que me dolía. Sabía que no podía existir otra persona en el mundo que quisiera ese título tanto como yo. Y esto fue muy importante porque pudo acercarse al competidor que le ganó y hacerle preguntas. Arnold pensó, este hombre debe estar haciendo algo diferente, debe tener algún secreto. Pero descubrí que no era así. Los ejercicios que hacía no eran diferentes a los míos. La diferencia estaba en cómo los hacía. Su número de repeticiones era mayor. Yo pensaba que quizás tenía ejercicios secretos, pero no era cierto. Se concentraba en ejercicios básicos. Ese era su secreto, concentración. Estar algunos minutos cerca de él me hizo dolorosamente consciente de mis propias faltas. Arnold vuelve a explicar aquí la diferencia de lo que quiere en su vida. Incluso sus amigos físico-culturistas, cuando supieron que había quedado en segundo lugar, estaban emocionadísimos.
Increíble, quedaste en segundo. Querían hacer una gran fiesta de celebración, pero yo solo tenía una cosa en mi mente. No podía esperar para regresar al gimnasio y comenzar a trabajar para la competencia del siguiente año. No descansé en absoluto. Entrenaba religiosamente 2 veces al día. Saqué todo lo demás de mi mente y simplemente hice el trabajo. Y nuevamente cada vez que hablaba con sus padres, ellos no lo apoyaban. Estaban molestos porque había dejado la casa para administrar un gimnasio y me negaba a ir a la escuela para prepararme para una profesión respetable. Me preguntaban, ¿cuándo conseguiría un trabajo real? ¿Cuándo me volvería estable? ¿Esto es lo que creamos?, preguntaban. ¿Un vago? ¿Cuánto tiempo más vas a vivir en ese mundo de fantasía? Yo dejaba que todas esas palabras pasaran por encima de mi cabeza. Mi forma de pensar ya estaba mucho más allá de eso, más allá de los trabajos normales, más allá de Austria, más allá del respeto en los pueblos pequeños. Continué haciendo exactamente lo que sabía que necesitaba hacer. En mi mente solo existía una posibilidad: llegar a la cima, ser el mejor. Todo lo demás era simplemente un medio para llegar ahí. Una cosa que me salvó fue mi interés por los negocios. Arnold decía que para él no había nada más alto que ser un empresario. En el fondo de mi mente entendía que tenía que ser bueno en entender cómo funcionan los negocios para hacer que mis sueños fueran rentables. Comencé a aplicar esto. Usé la publicidad que recibí por haber quedado en segundo en Mister Universo para atraer nuevos miembros a mi gimnasio. En casi nada aumenté la membresía de 70 a 200 personas. También empecé a entender que el fisicoculturismo era simplemente un espectáculo, y si quería triunfar en este campo o en cualquier otro, porque Arnold aplica esto para cualquier acción futura, tenía que convertirme en un espectáculo. Y gracias a estos primeros éxitos que está teniendo, pudo conocer a su ídolo, Reg Park, y aprender directamente de él. Entrenar con Reg Park durante ese corto tiempo me ayudó más que nada a aclarar toda la confusión que tenía sobre los principios de otros campeones. Aprendí que no puedes simplemente decir, debes hacer esto para obtener tal resultado. Tienes que probar distintas cosas y descubrir qué funciona mejor para ti. Aproveché cada momento junto a Reg para absorber sus consejos. Anotaba todo y lo utilizaba de manera que mejor me servía. Descubrí que tomar medidas de mi cuerpo me daba satisfacción y motivación. Medía regularmente mis pantorrillas, brazos y muslos, y me emocionaba si veía que habían aumentado apenas unos milímetros o medio centímetro. En un calendario registraba incluso los cambios más pequeños en medidas y peso. También tenía un fotógrafo. Me tomaba fotografías al menos una vez al mes. Estudiaba cada imagen con lupa. ¿Qué tanto lo deseas? ¿Cuántos otros fisicoculturistas crees que hacían eso? Estudiar sus propias fotos con lupa. Conocer a Reg Park hizo que quisiera convertirme en mejor persona. Yo ya sentía que era mejor que los demás. Arnold hablaba constantemente de cómo él se lavaba el cerebro, forzándose para mantener una actitud positiva y convencerse de que ya era un ganador. Él hablaba sobre visualizarse una y otra vez en el libro. Caminaba diciendo, soy grandioso, soy el mejor. Intentaba convencerme constantemente de eso. Sabía que era un ganador. Sabía que estaba destinado a grandes cosas. La gente dirá que esa manera de pensar es arrogante, y tienen razón.
La modestia no es una palabra que se aplique a mí. También habla de la importancia de lo que sucede dentro de tu mente, y eso es lo interesante de Arnold. Es brutalmente honesto sobre pensamientos que la mayoría de la gente está incentivada a ocultar. Él describe cómo era su diálogo interno en esos momentos. Yo nunca iba a una competencia para participar, iba para ganar. Me convertía en un animal. Si alguien pudiera escuchar mis pensamientos antes de competir, oiría algo así: yo merezco ese pedestal, me pertenece, y el mar debería abrirse frente a mí. Quítense del maldito camino. Estoy en una misión. Hágase a un lado y entréguenme el trofeo. Me visualizaba arriba del pedestal, sosteniendo el trofeo, mientras todos los demás permanecían abajo mirándome. Y luego, cuando fallaba en cumplir sus propias expectativas, podía ser igual de brutal consigo mismo. Cuando llegó a América, compitió convencido de que iba a ganar y perdió. Y esto es lo que dice sobre esa experiencia. Esa noche, la desesperación cayó sobre mí. Estaba en un país extranjero, lejos de mi familia, mis amigos, rodeado de gente extraña, en un lugar donde ni siquiera hablaba el idioma. Terminé llorando. Wow. Terminé llorando en silencio durante horas en la oscuridad. Lo que me destruía era el hecho de que había fallado. No era mi cuerpo, era mi visión y mi impulso. No había hecho todo lo posible en mi poder para prepararme. Pensar en eso me llenó de furia. Sigue siendo un maldito novato, me dije, y decidí que nunca volvería a ser un novato. Luego habla de usar el dolor como combustible. Estaba aprendiendo a utilizar las cosas buenas y malas de mi vida. Debido a mis padres estrictos, me volví muy disciplinado. Sin embargo, no recibí ciertas cosas que necesitaba cuando era niño. Él sentía que no recibió amor y afecto. Además sentía que, ya sabes, su hermano mayor era el favorito. Y decía: no recibí amor ni afecto. Eso me hizo tener hambre de logros, hambre de ganar de otras maneras, de ser el mejor, de ser reconocido. Si hubiera recibido todo lo que necesitaba emocionalmente y hubiera sido un niño bien equilibrado, nunca habría desarrollado mi motivación. Así que, como resultado, aquello negativo de mi infancia creó una fuerza positiva hacia el éxito y el reconocimiento. Empecé a entrenar en un lugar donde no había distracciones. Eso me dio suficiente tiempo para concentrarme. No sé cuántas veces él dice esta palabra en el libro: concentración, enfoque, concentración. Esto me dio suficiente tiempo para concentrarme y averiguar de qué se trataba realmente el fisicoculturismo. Nunca existió ni la más mínima duda en mi mente de que lo lograría. Esto me ayudó a seguir entrenando y seguir intentando. Era constante y determinado. Nunca quería pausar o detener el entrenamiento. Entrenaba los 12 meses del año. Mientras la mayoría de los fisicoculturistas en esos tiempos descansaban 1 o 2 meses, Arnold fue constante todo el año. Jamás aflojaba el ritmo. La mayoría de otros fisicoculturistas no hacían eso. Sacrifiqué muchas cosas que la mayoría de los fisicoculturistas no estaban dispuestos a sacrificar. A mí simplemente no me importaba. Quería ganar más que cualquier otra cosa. Y lo que fuera necesario, lo hacía. Y aún así, cuando ya estaba ganando muchas competencias, él tenía este grupo de compañeros, estos otros fisicoculturistas, y se dio cuenta de que él era muy diferente, incluso de los otros atletas de élite.
habla de esto en otra autobiografía que él escribió cuando era mayor. Déjame leerte algunas frases del libro, que por cierto es un excelente libro. Se llama Total Recall. Ellos no podían soportar trabajar todos los días. Malditos flojos. Yo quería hacerme rico rápidamente. Para mí, trabajar significaba descubrimiento y diversión. Si escuchaba a alguien quejarse diciendo, trabajo muchísimo, hago jornadas de 10 o 12 horas, yo lo destrozaba. Le decía, ¿de qué demonios hablas? El día tiene 24 horas. ¿Qué más hiciste? Encontraba alegría en el gimnasio, porque cada repetición y serie me acercaban un paso más hacia mi objetivo. Me enfermaba a perder un entrenamiento. Sabía que no podía verme al espejo a la mañana siguiente si no entrenaba. Tenía una necesidad de ser el mejor del mundo. No había nada de normal acerca de mí. Mi impulso no era normal. Mi visión sobre hacia dónde quería ir en la vida no era normal. La idea de una existencia convencional era como kriptonita para mí. El entrenamiento era intenso y absorbía mucho tiempo, y yo me entregué completamente a ello. Tengo que mencionar algo que Arnold repite muchísimo en este libro, una y otra vez. Se estaba lavando el cerebro con afirmaciones positivas. He visto esto muchas otras veces en biografías de personas exitosas. Arnold, eres un ganador. Escribía esta frase y la colocaba en todos lados donde pudiera verla. La repetía docenas de veces al día. La mente es un lugar extremadamente poderoso. Lo que alimentas dentro de ella te afecta de manera profunda. Y este es el resultado final. Arnold termina ganando Mr. Universo 1967. Miré al público. Estaban gritando. Me sentí atrapado en un momento extraño e irreal de gloria. Pensé, para esto has entrenado, para este momento. Era imposible asimilarlo todo. Intentaba comprender lo que significaba. Lo que está ocurriendo ahora mismo, me dije, es el momento más importante de tu vida. Y eso era exactamente lo que había querido desde que decidí, a los 10 años, convertirme en el mejor en algún campo. Tenía 20 y ya era el mejor. Ya era el número 1. Y seguía repitiéndolo una y otra vez. Arnold Schwarzenegger, Mr. Universo 1967. Steve Jobs tiene el mejor consejo aquí cuando alguien pregunta, ¿qué haces cuando logras algo? Él responde, bueno, haces algo maravilloso y luego simplemente vas y lo haces otra vez. Y como todas las personas realmente grandes, Arnold no descansó después del éxito. No se durmió en sus laureles, no se relajó. Dice, me puse un programa para entrenar sin descanso durante todo el año. Comencé a destruir mi cuerpo en el gimnasio. Iba temprano en la mañana, me quedaba hasta tarde en la noche. Hacía entrenamientos feroces. Me preguntaba constantemente, ¿qué puedes hacer para ser especial y diferente? Así que una vez a la semana tomaba a un compañero de entrenamiento y manejábamos hasta el bosque con nuestras pesas. Hacíamos entrenamientos completamente salvajes, casi como gladiadores. Incluso entrenaban algunas veces desnudos. Nos limitábamos a un solo ejercicio por grupo muscular. Recuerdo el primer día que llevamos más de 110 kilos al bosque.
e hicimos sentadillas durante 3 horas seguidas. Terminamos haciendo alrededor de 55 series de sentadillas cada uno. La última hora parecía interminable, pero funcionó. Nuestros muslos se inflaron como globos. Ese primer día castigamos tanto los músculos que no pudimos caminar bien durante una semana. Apenas podíamos arrastrarnos. Nuestras piernas nunca habían experimentado algo tan brutal como esas 55 series. Lo convertimos en una rutina semanal. Llevábamos chicas para cocinar, encendíamos una fogata, trabajábamos durísimo, pero también nos divertíamos. Después de esas sesiones brutales, bebíamos vino y cerveza, nos emborrachábamos y actuábamos como antiguos levantadores de pesas de los 1800. Se convirtió en una completa locura. Cocinábamos, nos sentábamos alrededor del fuego y hacíamos el amor. Nos sentíamos gladiadores, animales salvajes. Nadábamos desnudos en la naturaleza, rodeados de comida, vino y mujeres. Comíamos como animales y actuábamos como animales. Nos fascinaba tanto que se convirtió en una rutina semanal. Comíamos carne fresca, bebíamos vino y entrenábamos. Es importante disfrutar lo que haces, y nosotros lo amábamos. Nos divertíamos muchísimo, pero también hacíamos entrenamientos asombrosos, entrenamientos tortuosos al aire libre. Nos retábamos mutuamente, experimentábamos muchísimo dolor, y aprendí que el dolor podía convertirse en placer. Estábamos obteniendo beneficios del dolor. Estábamos rompiendo la barrera del dolor y obligando al músculo a reaccionar. Veíamos ese dolor como algo positivo que nos hacía crecer. Era una sensación increíble ganar tamaño gracias al dolor. De pronto, empecé a esperar ese dolor con entusiasmo. Aprendí cosas como la rutina dividida, el método de choque y cómo romper la barrera del dolor. Todo por razones prácticas. Quería músculos más grandes y mejores. Nada de eso vino de otros fisicoculturistas. Todas eran ideas mías, métodos completamente originales, diseñados específicamente para mi cuerpo. Y después vuelve otra vez a entrenar su mente. La importancia de la concentración y el enfoque es el tema que más se repite. El punto es que estaba aprendiendo cada vez más sobre la mente, sobre el poder que tiene sobre el cuerpo. Él habla sobre sus competidores. Decía que ellos no estaban mentalmente preparados para un entrenamiento intenso de campeonato. Ni siquiera pensaban realmente en ello. Yo conocía el secreto. Concéntrate mientras entrenas. No permitas que otros pensamientos entren a tu mente. Sabía que, si entraba al gimnasio preocupado por el dinero, mujeres o cualquier otra cosa, lograría solo avances mediocres. Fue entonces cuando empecé a analizar obsesivamente qué le sucede al cuerpo cuando la mente está completamente enfocada. ¿Qué tan importante es una actitud positiva? Empecé a observar la diferencia entre los demás fisicoculturistas y yo. La mayor diferencia era que la mayoría nunca pensaba, voy a ser un ganador. No se permitían pensar de esa manera. Los escuchaba quejarse mientras entrenaban. Oh no, otra serie más. La mayoría de las personas que observaba nunca lograban grandes avances extraordinarios porque no creían realmente en sí mismas. Tenían una imagen borrosa de cómo querían verse algún día, pero dudaban poder lograrlo. Eso los destruía. Siempre he creído que
Si entrenas sin un propósito claro, estás desperdiciando tu esfuerzo. Al final, ellos no hacían el esfuerzo brutal que yo hacía porque no creían tener posibilidades reales de triunfar. Y claro, comenzando con esa mentalidad, nunca lo lograban. Todo está en la mente. Tú mismo te convences. Tú mismo te dices que vas a ser el mejor. El año 1968 fue intenso. Entrenaba durante 2 o 3 horas, 2 veces al día. También me inscribí en una escuela de negocios. Si no estaba entrenando o administrando el gimnasio, estaba en clases estudiando. Era insaciable, imparable. Mis amigos movían la cabeza y decían: Arnold, estás loco, vas a quemarte, baja el ritmo. Yo me reía y luego me exigía todavía más. Y una de las cosas más importantes sobre cómo él entrenaba la mente era que estaba completamente presente en el momento. Entendió que muchos de sus compañeros y competidores no podían hacer eso. Da un ejemplo perfecto. Uno de los hombres con los que entrenaba dijo: ojalá no nos faltaran todavía 5 series. Y Arnold respondió: solo existe la repetición que estás haciendo ahora mismo, así que hazla. La meca del fisicoculturismo estaba en Venice, California, y por supuesto Arnold llegó ahí. Siguió compitiendo y avanzando. Cuando llegó a América, conoció a una mujer muy especial para él, llamada Bárbara. Antes de eso, él mismo admite que básicamente veía a las mujeres solo como sexo. Es extremadamente abierto y honesto respecto a esto en el libro. Pero él tenía sentimientos profundos por esta mujer llamada Bárbara. De hecho, ella escribió este libro que leí hace muchos años. Creo que es en el episodio 309 de Founders o algo así. Creo que lo titulé a ese episodio Arnold antes de ser exitoso. Porque todo es sobre cómo era Arnold entre los 21 y 26, mucho antes de convertirse en la superestrella que el mundo reconocería después. Y creo que leer cómo ella lo describía en esta etapa es fascinante, porque la mayor parte de su éxito todavía estaba décadas en el futuro. Déjame leerte algunas frases de ese libro y luego vemos cómo él habla sobre ella en su libro también. Ella decía: Arnold no era un hombre de muchas sorpresas. Tenía un enfoque claro, decisiones firmes y era egocéntrico a toda costa. Nadie podía contener su energía rebelde. Era un maestro planeando las acciones necesarias para lograr sus grandes objetivos. Cumplió casi todos sus deseos competitivos y financieros. Era el hombre más orientado a objetivos que he conocido. Siempre buscaba personas cuya inteligencia valiera la pena examinar. Su inteligencia no se reflejaba en sus calificaciones escolares, pero dominaba sus objetivos como un hechicero. Y así es como Arnold describe el final de esta relación de 6 años. Un conflicto creció en nuestra relación. Ella era una mujer equilibrada que quería una vida normal. Y yo no era un hombre equilibrado y odiaba la sola idea de una vida normal. Ella pensaba que algún día me establecería, que llegaría a la cima de mi profesión y luego me calmaría. Pero ese concepto no tiene cabida en mi pensamiento. Para mí, la vida consiste en tener hambre constantemente. El significado de la vida no es simplemente existir o sobrevivir. Es avanzar, subir, lograr,
conquistar. Yo quería crecer, quería seguir avanzando. La vida que ella quería no me habría permitido hacerlo. Y así terminó su relación con ella. La observación que su novia hizo que, ya sabes, Arnold en sus 20 era el hombre más orientado a objetivos que había conocido, aparece reflejada una y otra vez en sus propias palabras. Arnold explica: siempre escribía mis objetivos. Tenían que ser muy específicos. No quería que fueran simplemente buenas intenciones flotando en mi cabeza. Podría parecer que me estaba limitando al establecer metas tan específicas, pero ocurría exactamente lo contrario. Me hacía sentir libre. Saber exactamente dónde quería terminar me daba libertad total para improvisar cómo llegar hasta ahí. Nada iba a distraerme de mi objetivo. Ninguna oferta, ninguna relación, nada. Decidí que el mejor camino hacia la independencia era ocuparme de mis propios negocios y ganar mi propio dinero. Y para mí, esa es la simple genialidad de Arnold. Comprendió que los principios que había aprendido en el fisicoculturismo podían aplicarse en cualquier otra cosa. Y así es como termina el libro. Trabajando de la misma manera que construí mi cuerpo, quería construir un imperio. Gracias a mi formación empresarial y a los conocimientos prácticos de negocios que había adquirido, me sentía que estaba preparado para emprender mis propios proyectos. Establecí una serie de cursos de entrenamiento por correspondencia que me permitieron ayudar y educar a miles de fisicoculturistas alrededor del mundo. Vendía álbumes de fotografías, camisetas, bañadores y programas de entrenamiento personalizados. Realicé seminarios por todo el mundo: Japón, Australia, África, Holanda, Bélgica, Alemania, Austria, Italia, Francia, Finlandia, España, Canadá, México y Estados Unidos. Comencé a promover competiciones de fisicoculturismo en Estados Unidos para mantener mi nombre vigente y hacerlo crecer. Continué defendiendo mis títulos. Con el tiempo, quería que cada persona que tocara una barra de pesas asociara automáticamente esa sensación con mi nombre. En el instante en el que sujetaran una barra, quería que pensaran Arnold. Creo que las cosas más importantes que desarrollé gracias al fisicoculturismo fueron mi personalidad, mi confianza y mi carácter. Cuando era joven, sufría las mismas inseguridades que cualquier otro niño, pero al transformarme en alguien fuerte y diferente, descubrí que podía sobresalir en algo. La confianza me llegó de manera natural, y eso me dio una enorme sensación de seguridad. He llegado a comprender que casi cualquier cosa difícil, cualquier desafío importante, requiere tiempo, paciencia y trabajo duro. Es como desarrollar la fuerza necesaria para levantar 100 kilos de presa en banca. Aprender eso me proporcionó una enorme cantidad de energía positiva para usar más adelante. Me enseñé disciplina a mí mismo y pude aplicar esa disciplina a la vida cotidiana. La utilicé en la actuación, la utilicé en la escuela. Y hay que recordar algo importante: cuando Arnold escribió estas palabras, su gran oportunidad como actor todavía estaba a unos 5 años de distancia. Más tarde llegaría a convertirse en el actor mejor pagado de su época, pero en ese momento ese futuro aún no existía. Utilicé esa disciplina en la actuación y en mis estudios. Cada vez que no quería estudiar, simplemente recordaba
lo que había necesitado para convertirme en Mister Universo: el sacrificio, el trabajo duro, la dedicación. Y entonces me sumergía en los estudios. Puedo aplicar mi éxito a cualquier cosa. Con la actuación, ahora estoy decidido a trabajar tan duro para eliminar mi acento como trabajé para mejorar mis deficientes pantorrillas. Lo mismo ocurre con los negocios. Estoy tan decidido a ganar millones de dólares que no puedo fracasar. En mi mente ya he ganado esos millones. Ahora solo queda recorrer el camino para alcanzarlos.